Y hoy vamos a ver un tema que se llama Mi delicia. Vamos a ver el Salmo 119 del versículo 89 al 96. Y el objetivo que está apareciendo ahí en tu pantalla dice: desarrollar nuestra confianza en la fidelidad de nuestro Dios, aprendiendo a deleitarnos en su palabra. Y cuando la Biblia, o cuando parte de este objetivo nos enseña a desarrollar una confianza, nos habla acerca de un trabajo que tenemos que hacer, porque desarrollar no se hace de la noche a la mañana. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en el Señor, es parte de un proceso, como decía el pastor, un proceso donde tú y yo comenzamos a buscar de Él, comenzamos a meternos a su palabra. Su palabra se vuelve nuestra delicia, pero cuando su palabra se vuelve tu delicia, no es nada más de la noche a la mañana, instantáneamente que se convierte en tu delicia, sino tiene que llevar un proceso. Y hay una cita que aparece ahí en el objetivo, que es 1 Corintios 1, del 4 al 9. Déjame leerla rápidamente para que podamos tenerla como un contexto. 1 Corintios 1, del 4 al 9, dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjate, nos va a hablar de cosas que nos han sido dadas. El Señor no nos ha dejado solos, nos ha provisto. Y lo primero que menciona es que nos ha provisto de su gracia, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Y si hemos sido enriquecidos, nos habla porque carecíamos de eso, pero el Señor nos ha provisto en toda palabra, en toda ciencia, es decir, en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada os hace falta en ningún don. Es decir, Dios se ha encargado de proveernos de todo lo que tú y yo necesitábamos en esta vida. Antes de que Él regrese y antes de que Él vuelva, Él no nos dejó sin provisión, nos ha provisto. Y pareciera muy rápido lo que estamos viendo, pero fíjate, nos proveyó de su gracia, nos dio su palabra, nos ha dado conocimiento de su palabra, y dice que nos ha hablado acerca de Cristo, nos ha dado todo, y dice: no te hace falta nada, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hasta que Él venga, tú y yo estamos provistos de lo necesario. Y parte de lo que menciona aquí, que es lo necesario, es su palabra. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Que el Señor nos la ha dado para que tú y yo hemos hablado que es como un manual de vida, es una guía, es lo que nos sostiene. Hoy vamos a ver cómo esta palabra se vuelve nuestra delicia. Continúa diciendo ahí en 1 Corintios 1, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo Dios nos deja provisión, pero dice que te va a confirmar. Esta palabra confirmar es que te va a afianzar. El Señor se va a encargar de afianzar tu vida, afianzar mi vida, afianzarnos para que estemos tú y yo firmes y podamos permanecer hasta que Él venga estando firmes. Y termina el versículo 9 diciendo: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Dios es fiel. Y ahorita vamos a ver en este pasaje que vamos a estudiar del Salmo, vamos a ver dos cosas importantes. Una es la fidelidad de Dios. Vamos a explicar cómo la Biblia nos enseña que Dios es fiel, pero también vamos a ver que la palabra de Dios se va a volver nuestra delicia y cómo la palabra de Dios puede volverse esta delicia para nosotros, ¿ok? Así que vamos verso a verso. Te pido que estés ahí en tu Biblia, en el Salmo 119. Vamos a iniciar del versículo 89. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y lo primero que vamos a ver es esto, la palabra de Dios, esta frase que menciona: tu palabra permanece
para siempre en los cielos. Porque desde los cielos tú y yo podemos ver al Señor. Y hay un pasaje que quiero mostrarte, quiero que me acompañes a él. Está también ahí en el libro de los Salmos. Es el Salmo 19, vamos a ver algunos versículos de ahí. Salmo 19, del 1 en adelante. Y es que cuando la Biblia nos enseña que la palabra del Señor permanece en el cielo, nos hace ver que tú y yo podamos voltear a ver hacia el cielo. De hecho, Jesús les decía a sus discípulos: mira las aves del cielo, que Dios las viste, que Dios las alimenta. No siembran, no trabajan, pero Dios las alimenta, y desde ahí te hace ver que tú y yo podamos voltear hacia el cielo y podamos ver cómo el Señor te cubre, cómo el Señor te protege, cómo el Señor está al pendiente de ti. También el Señor decía: considera los lirios del campo, cómo Dios los viste. Ellos no trabajan, pero mencionaba algo muy importante y decía: ni aun Salomón, con toda su gloria, se pudo vestir como uno de estos lirios. Cuando el Señor te hace ver, o hace que tú y yo podamos voltear hacia el cielo y podamos mirar toda la majestad de Dios, porque a veces, brother, cuando tú y yo no miramos hacia arriba, no volteamos hacia el cielo, cuando tú y yo estamos dispersos en este mundo, cuando nuestra mirada se pierde de las cosas celestiales, es cuando a veces perdemos el consuelo a nuestra vida, es cuando a veces desfallecemos, cuando a veces nos deprimimos, cuando a veces nos sentimos tristes, porque tu mirada y mi mirada no está en las cosas eternas. A veces nos distraemos con las cosas de aquí, de este mundo, y el Señor nos empieza diciendo en este salmo, nos empieza enseñando a que tú y yo debemos ver también el cielo. Vamos ahí al Salmo 19. Fíjate cómo comienza. Yo sé que este pasaje del Salmo 19 tal vez es un salmo que tú ya lo has escuchado muchas veces, pero hoy lo vamos a tratar de desmenuzar. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate detalle a detalle qué palabras. Los cielos cuentan, el firmamento anuncia. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Fíjate cómo hasta aquí hay palabras claves que este pasaje nos está mostrando. Los cielos cuentan, el firmamento anuncia, un día emite, una noche a otra declara. Cuentan. Como el mismo firmamento te anuncia la obra de sus manos, un día a otro día, que a veces pasa desapercibido. A veces tú y yo vivimos en la semana un día, otro día, y pareciera que pasan desapercibidos, pero su palabra nos enseña que este día, cada día emite una palabra y te habla acerca de Dios. Y aún la noche dice que declara sabiduría. Versículo 3 de ese mismo Salmo 19 dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y aparentemente tú volteas a ver al cielo y no hay un lenguaje, no hay palabras. Tú ves el firmamento, tú ves un día, ves la noche, y no hay palabras, ni es oída su voz. Pareciera que no hay una voz que sale de ahí, pero dice versículo 4: pero por toda la tierra salió su voz. Y si nos detenemos hasta aquí, podemos tal vez pensar que existe una contradicción en lo que la Biblia nos está enseñando, porque fíjate, dice el Salmo: el cielo te declara, ¿no? Te cuenta, un día a otro declara, emite, pero parece que no hay ninguna voz que salga de ellos. No hay voz, pero dice que su voz salió por toda la tierra.
Entonces pareciera como una contradicción. ¿Cómo dices que no hay ninguna voz, pero su voz sale por toda la tierra? Es decir, que aunque no emite una voz, que aunque no sale una voz, la misma creación nos está hablando por sí mismo. Los mismos cielos te están expresando que hay un creador. La misma creación de Dios del mismo día te expresa que existe un creador y que existe un Dios. Y por eso la Biblia nos enseña que solamente se necesita ser muy necio para pensar que no existe Dios. Y dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque se necesita ser muy necio, muy aferrado para que tú puedas pensar que Dios no existe. Y todavía peor aún, Pablo en Romanos capítulo 1 decía que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Así que no tenemos excusa. Y nos dice a nosotros como creación que somos inexcusables, porque no podemos nosotros ignorar que Dios está ahí, que Dios te quiere hablar, que Dios se quiere expresar, que Dios quiere hacerte saber que Él está ahí y no necesitas otra cosa más que voltear a ver el cielo, más que ver su creación, para que tú puedas darte cuenta de que Dios existe, de que Dios está ahí y que se necesita ser muy ciego para no poder verlo, ¿no? Y ahí mismo, en ese mismo pasaje, en el Salmo 19, en el versículo 4, que estábamos ahí en el versículo 4, decía, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, que nos da a entender de una manera tal vez poética o tal vez metafórica que Dios nos está dando testimonio a través de su creación de que Él nos ama, de que Él es nuestro creador, de que Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida, de que Él iba a venir a salvarnos, y todo el plan de redención y de reconciliación te lo declara a través de su creación. Todos los días que tú puedas ver la creación de Dios, todos los días el Señor te dice que no estás solo, que el Señor está contigo, brother, que no debemos desconsolarnos de las situaciones o de las cosas que tú puedas estar viviendo o puedas estar pasando. Simplemente voltea hacia el cielo y el mismo cielo te va a declarar que el Señor está ahí y que el Señor es fiel. No podemos tú y yo decir que el Señor nos ha abandonado, porque todo declara, todo nos indica que el Señor está ahí. ¿Ok? Versículo 90 del Salmo 119, regresamos. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Y vamos a pasar ahora a la fidelidad de Dios. Quiero que me acompañes a un versículo en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo 2, del versículo 11 al 13, que nos va a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Ahora, ¿cuántos sabemos que Dios es fiel? Yo creo que todos sabemos que Dios es fiel. No tenemos duda de la fidelidad de Dios. Pero fíjate lo que nos dice este pasaje. 2 de Timoteo 2, versículo 2, del capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Y quiero empezar de atrás para adelante. Me gustaría empezar en este pasaje que estamos leyendo en 2 de Timoteo 2. Empezar desde el versículo 13 hacia atrás y luego regresamos hasta el primero. Dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Acuérdate que estamos empezando de atrás para adelante. Cuando la Biblia nos habla acerca de la fidelidad de Dios,
nos da a entender o nos dice que está presupuestado que tú y yo podemos fallar. Y Dios sabe que tú y yo podemos fallar. Pero dice que si tú y yo fallamos, Él va a permanecer fiel. Y esto nos enseña desde que el Señor hizo su pacto con Abraham. ¿Te acuerdas? Hace muchos años que el Señor hizo el pacto con Abraham. El Señor hizo una promesa. Ahora, déjame explicarte algo. Cuando dos personas firman un contrato, un acuerdo, ambas firman. Comúnmente un acuerdo es de dos personas, o puede ser más, pero por lo menos dos personas. Y en ese acuerdo ambas firman y están de acuerdo que tienen que cumplir. Si alguna de las dos falla, ese acuerdo se rompe. Y hay sanciones, hay penalizaciones para cualquiera de los que dejan de cumplir en ese contrato. En la antigüedad, cuando llegaban a un acuerdo, cuando firmaban un pacto, lo que se hacía hace muchos años, estamos hablando de Abraham, ellos lo que hacían era matar unos animales y los partían por la mitad a los animales y los ponían de un lado y del otro lado, la mitad de un lado y la mitad del otro lado, y los iban colocando en una hilera. De manera que las personas que estaban haciendo este acuerdo, este pacto, pasaban por en medio, cada uno pasaba por en medio, y lo que quería decir ese pacto era que si alguno de los dos fallaba en el pacto, ellos estaban dispuestos a asumir que la pena era la muerte. Por eso mataban a los animales y por eso los ponían así. Y al pasar por en medio, ellos estaban aceptando que si cualquiera de ellos fallaba, el castigo era la muerte. Era más serio de lo que hoy en nuestros días. Hoy simplemente alguno de ellos falla y a veces se van a un pleito legal o lo que sea. Pero cuando Dios hizo el pacto, fíjate bien, pon mucha atención. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, el Señor le dijo a Abraham: parte los animales y ponlos igual, así, una mitad, uno en cada lado. Y cuando Abraham estaba listo para pasar, el Señor le dijo: espérame, tú no vas a pasar por ahí, nada más voy a pasar yo. Y pasó el Señor, dice que pasó una luz por en medio de donde estaban los animales muertos, y el Señor hizo el pacto con Abraham diciéndole: este pacto no es un pacto como comúnmente se hace bilateral, es decir, de dos partes. Ese pacto que el Señor estaba haciendo con su pueblo, con nosotros, desde Abraham, lo estaba haciendo solo Él. Y lo que le estaba diciendo el Señor es: este pacto no depende de que tú lo cumplas, sino dependía del Señor. Por eso cuando la Biblia nos está enseñando aquí que si tú y yo somos infieles, Él permanece fiel, es porque el Señor estaba garantizando desde ahí que el pacto que estaba haciendo con nosotros no dependía si tú y yo cumplíamos con nuestra parte, porque Él sabía que tú y yo no tenemos la capacidad para cumplir. Él sabía, ya había presupuestado que podíamos fallar, brother. Por eso el Señor juró por sí mismo y Él pasó, y es un pacto que Él hizo por Él mismo, donde Él se comprometió a cumplir ese pacto a pesar de nuestras fallas, a pesar de que tú y yo podamos pecar. Por eso la Biblia dice que si tú y yo pecamos, dice que si pecamos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Él ya sabe que tú y yo podemos fallar. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, acuérdate que empezamos de abajo hacia arriba. Ese fue el versículo 13. Estamos en 2 de Timoteo 2. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero vamos con el versículo 12. Vamos a ver la segunda parte del versículo 12. Dice: si le negáremos, Él también nos negará. Ahora, negarle al Señor es muy diferente
a ser infiel. Negarle ya es rechazarle por completo. Cuando una persona niega a Jesús, simplemente no quiero saber nada de ti. Cuando una persona es infiel, quiere decir que falló, quiere decir que tuvo un tropiezo, pero regresa, pero se arrepiente. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte. Pero cuando una persona niega, ya negar al Señor es una cosa completamente diferente, ya es rechazarlo por completo. Y alguno me dirá, bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con Pedro cuando Pedro negó a Jesús? La Biblia dice que si le negáremos, Él también nos negará. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces el Señor va a negar a Pedro? Lo que quiere decir, desde mi punto de vista, es que aunque Pedro le negó, pero Pedro no le estaba negando como tal. Es decir, después de que Pedro le negó al Señor 3 veces, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Se fue y lloró amargamente porque tuvo un dolor. Pedro jamás quiso rechazar al Señor, pero se vio en un punto donde él sabía que si decía que era seguidor de Jesús, a lo mejor le costaba la vida. Era una decisión que no sabía qué hacer y tuvo un tropiezo. Pero cuando el Señor, dice que cuando el gallo cantó y él vio al Señor, tuvo grande tristeza en su vida, gran amargura, y entonces él lloró y el Señor lo perdonó y se arrepintió, porque no fue una negación de un rechazo absoluto. Cuando una persona rechaza al Señor, no sientes ningún tipo de amargura, no sientes ningún tipo de dolor, simplemente tú lo rechazas, tú no quieres saber de Dios, tú quieres seguirle dando vuelo a la hilacha, tú no quieres saber de Dios, tú no estás triste por rechazar al Señor. Ahora, ¿cómo puede una persona rechazar al Señor? Simplemente pronunciando y diciendo yo lo rechazo. Lo podemos rechazar de muchas maneras. En un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero imagínate ahorita que estábamos hablando del noviazgo, ¿no? Imagínate una pareja o unos jovencitos que a lo mejor el chico quiere conquistar a la chica y le está dando ciertas señales, ¿no? Como dice el pastor, le echa las luces. Pero la chica no le hace caso. O sea, a lo mejor le manda un mensaje y le dice, te invito a salir. Y la chica ignora el mensaje. Y después, a lo mejor él viene entrando y la chica, cuando lo ve venir, pues mejor se va o se mete al baño, lo ignora. ¿Tú pensarías que lo está rechazando? Claramente lo está rechazando. Y no le dijo, no quiero nada contigo, y no le pronunció ninguna palabra, pero claramente no lo está aceptando. A veces eso mismo pasa con la palabra de Dios, a veces eso mismo pasa con Cristo. Tú y yo podemos estarle rechazando sin decir, sin pronunciar una palabra externa de decir yo lo rechazo, pero tal vez ignoro lo que Él me dice, ignoro su palabra, tal vez no escudriño la palabra, tal vez nunca oro, tal vez no vengo a la iglesia, no me discipulo. ¿Tú crees que eso podría considerarse un rechazo? Posiblemente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdate que vamos de atrás para adelante. Si fallamos, el Señor ya presupuestó tu falla, pero el negarle es otra cosa. Negarle ya es que tú estás rechazándolo por completo. Ahora vamos con la siguiente parte. Acuérdate que estamos ahí en 2 Timoteo 2, todavía estamos en el versículo 12. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero antes dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y el versículo 11 inició diciendo, ¿no? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Déjame explicarte estas dos cosas. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué quiere decir si morimos con Él? Que si en algún momento sufrimos una persecución,
y pues te toca morir, como a los discípulos de Jesús, que en algún momento por predicar el Evangelio les tocó morir, pues quiere decir que si les tocó, pues ya en algún momento ellos van directo al cielo. ¿Eso es lo que quiere decir? La Biblia nos está enseñando que si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir, brother? Que para poder vivir la vida cristiana, que el Evangelio se trata de morir. El Evangelio tiene que ver con tu muerte, no nada más con la muerte de Jesús, tiene que ver con nuestra muerte. Y para poder vivir el Evangelio, tú y yo tenemos que morir. Porque si tú y yo seguimos viviendo, no hay manera de poder nosotros vivir. Déjame explicártelo de otra manera. A veces pensamos que cuando una persona no conoce de Cristo y viene a Cristo, lo vamos a visualizar como una plantita. Imagínate que tú no conoces a Cristo y tu plantita, eres como una planta que está marchitada. Pero en cuanto llegas a Cristo, esa plantita, el Señor la empieza a regar y la empieza a abonar, y entonces esa plantita empieza a florecer y empieza a dar un fruto. Y el Evangelio no es así. Lo que la Biblia nos enseña es que esta plantita tiene que morir. Antes de que tú conozcas a Cristo, y esta plantita tiene que morir, tienes que pasarle el hacha. Y el Señor tiene que plantar su nueva naturaleza en tu vida, para que nazca una nueva naturaleza y nazca una nueva persona. Tú no puedes del viejo hombre mezclarlo y querer dar un fruto. No hay manera. Por eso el Evangelio nos enseña que para que tú y yo podamos vivir el Evangelio, tenemos que morir. Es necesario morir. Déjame darte algunos pasajes. No los busques. Acuérdate que se está grabando, no los busques, pero te voy a dar algunos pasajes muy rápido para que poder soportar esto, ¿no? Dice 2 de Corintios capítulo 5, porque el amor de Cristo, versículo 14, 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, hablando de Cristo, luego todos murieron. Uno murió, pero luego todos murieron. Repite conmigo, todos murieron. Todos murieron, bro. Uno murió y luego todos murieron, ¿ok? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que Él muere, pero tú también mueres. Él muere, pero yo también muero, ¿ok? Esa misma cruz, yo también tengo que estar crucificado junto con Él. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya morí, brother. El Evangelio se trata de que tú y yo tenemos que morir. Si tú y yo no morimos, no podemos vivir con Él. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, que es lo que estamos viendo, si morimos, viviremos con Él, se está refiriendo precisamente a esto. Para poder vivir con Él, tú tienes que morir, brother. Tú tienes que crucificarte. Tienes que estar juntamente con Él crucificado. Por eso decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya morí. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra cita muy rápida, Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú has muerto, has sido justificado del pecado. Y la única manera en la que tú y yo podamos ser justificados del pecado es que tú y yo tengamos que morir al pecado, tengamos que estar juntamente crucificados con Cristo. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto lo está escribiendo Pablo en Romanos 6:6, y es lo mismo que estamos viendo en 2 de Timoteo capítulo 2. Si vivimos, si morimos, también viviremos con Él. Y está en el contexto de estar juntamente crucificados. Otro pasaje muy rápido, Juan 12:24.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, es decir, si cae en la tierra pero no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La única manera de que tú y yo podamos llevar fruto es morir. ¿Ok? Últimos dos pasajes respecto a esto. Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, crucifícate, muere y ven y sígueme. Último pasaje, Colosenses 1, 26 y 27. Hablando acerca del misterio de Cristo, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y el misterio es este, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? Que ya no eres tú y ya no soy yo. El misterio que el Señor nos había dado a conocer es que Cristo en ti. Y para que Cristo pueda estar en ti, tú tienes que morir. No hay otra forma, brother. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso cuando la Biblia nos está enseñando, si vivimos con Él, si morimos, entonces también viviremos con Él. ¿Ok? Si morimos, también viviremos con Él. La única manera en la que tú y yo podemos vivir con el Señor es que tengamos que morir. Y todos los días tenemos que morir. Todos los días tenemos que estar crucificados. Todos los días tu vieja naturaleza tiene que estar crucificándose para que la nueva naturaleza en Cristo pueda vivir dentro de ti y entonces puedas tú estar con Él y no negarle. Porque si no, si tú sigues viviendo, brother, puedes ser parte de negarle al Señor. Por eso es muy importante. Y por eso quería comentarte todo este pasaje, porque mira, a veces no lo tenemos todo tan claro. Pero a veces nosotros pensamos, el Señor va a permanecer fiel de todas formas aunque yo falle. Sí, si tú fallas, pero no es lo mismo fallar que negarle. Y el negarle puede estar implícito el que yo sí me sigo aferrando a querer vivir yo, a no querer morir, a no querer crucificar la carne, al no querer soltar el pecado, al no querer crucificarme juntamente con Él. Y entonces sigo aferrado a eso, ¿ok? Vamos, siguiente versículo. Estábamos en el versículo 90 del Salmo 119, que decía: de generación en generación es tu fidelidad. Hablando acerca del que el Señor va a permanecer fiel independientemente de que tú y yo podamos fallar. Dice: tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Déjame hacer un resumen muy rápido hasta aquí. Hablábamos al principio que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Cuentan, emiten, declaran, que con simplemente ver el cielo, tú y yo podemos saber que Dios existe y que Dios permanece fiel y que Dios es un Dios poderoso, es un Dios fiel para mantenernos, aunque tú y yo fallemos, Él nos va a permanecer fiel. El salmista está diciendo: tú afirmaste la tierra y la tierra por ti subsiste. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas están en su mano, todas las cosas están bajo su control. Ahora yo te pregunto, si el Señor que creó los cielos y la tierra y que la tierra subsiste por Él está en control, aún el universo está en su control, ¿tú crees que el Señor no puede controlar lo que pasa en tu vida? ¿Tú crees que el Señor no puede sustentar tu vida si sustenta la tierra? ¿Crees que no puede sustentar nuestra vida? Claro que el Señor puede sustentar nuestra vida y que todas las cosas que pasan, el Señor está en perfecto control de todas las cosas que pasan. Si Él sustenta el universo, el Señor está en control. Dice que el Señor sustenta todas las cosas. Y el último pasaje que viene ahí dice: pues todas ellas te sirven.
Todas las cosas están bajo el servicio del Señor. Todo lo que ves le sirve al Señor. Nada de lo que ves se mueve si el Señor no lo decide así. ¿Ok? Y un pasaje que nos puede apoyar en esto es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si el Señor sustenta todas las cosas y todas las cosas le sirven al Señor, aún todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan a bien. Y dice esto conforme a los que su propósito son llamados. ¿Ok? Ahora, analizando esto, que el Señor es fiel en tu vida, el Señor es fiel en mi vida, el Señor está al pendiente de ti, el Señor te sustenta, el Señor sustenta el universo. Cuando tú ves todas estas cosas, el Señor quiere mostrarnos todo esto para que cuando tú y yo pasemos por tiempos de necesidad, por tiempos de angustia, por tiempos de situaciones, de aflicciones en nuestra vida, podamos estar seguros que Él nos sustenta, que no estamos solos, brother, que el Señor está con nosotros. El pastor Heriberto en sus últimas predicaciones, no sé si tú has podido escuchar las predicaciones de allá, pero en sus últimas predicaciones del año pasado, él comentaba que el año 2025 fue un año difícil para él. Como ya tenía mucho tiempo que él no había pasado por diversas situaciones difíciles. Pero él comentaba que ese año en específico fue un año complicado, fue un año difícil. Y decía que mientras él estuvo escudriñando la palabra, precisamente en esa temporada nosotros estábamos estudiando el libro de Romanos. Y íbamos más o menos por ahí del capítulo 8, precisamente este pasaje que estábamos viendo, y dice que escudriñando todo este pasaje, él pudo recibir del Señor. Obviamente es algo que él en la intimidad con Dios y que Dios le habló a él, ¿no? Pero él lo compartía y varias veces lo ha comentado, por eso yo quiero compartírtelo muy rápido. Él decía que él sintió como si el Señor le hubiera revelado los números de una bóveda secreta, en donde tú puedes ver la fidelidad de Dios, y cada vez que tú tienes alguna aflicción, tú pudieras recurrir. Él dijo, yo sentí como si el Señor me hubiera revelado esos números, como que en el momento de mi aflicción, tú puedes recurrir a esos números secretos, ¿no? Obviamente es algo poético, no es algo que el Señor te lo revele así, ¿no? No estamos hablando de algo místico. Pero él decía que estos números están precisamente ahí en Romanos capítulo 8, y decía, cada vez que tú te sientas afligido, estos son los números de la bóveda secreta. Es Romanos 8, 18, 28, 38. Otra vez es 8, 18, 28, 38, ¿no? Parecía así como que había coincidido. Ahora déjame leértelo muy rápido. Romanos 8, 18, 28 y 38. Dice así, Romanos 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier aflicción que tú y yo podamos vivir no es comparable con lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora el 28, ese fue el 18, vamos al 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que aún las aflicciones del tiempo presente nos van a ayudar para bien. El Señor tiene un propósito en cada aflicción. Cada vez que tú y yo pasamos por aflicciones, las aflicciones son necesarias en nuestra vida, porque van formando el carácter de Dios en nuestra vida. Dios permite que tú y yo vivamos aflicciones para que su carácter se vaya formando. Esas aflicciones, la Biblia las expresa como si pasaras por fuego a veces. Así como el oro pasa por fuego para ser purificado, el oro a veces lo tienen que pasar por un fuego muy fuerte para que se derrita y todos los metales que a veces están adheridos al oro queden en la superficie, y el oro que queda abajo queda un oro puro, ¿no? Es el oro puro. Y así nuestra vida.
A veces esas aflicciones son como ese fuego que nos va purificando para que tú y yo podamos, nuestro corazón pueda ser limpiado. Pero cuando la Biblia te dice esas aflicciones no son comparables con lo que Dios tiene para ti, eso es uno. Pero dos, todas las cosas te van a ayudar para bien si tú amas a Dios. ¿Ok? Y el último, que es el 38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es muy importante esto, brother, Señor nuestro, porque todas estas promesas son para sus siervos. Todas estas promesas son para, si Cristo es tu Señor, estas promesas son para ti. Si Cristo es tu Señor, todo lo que el Señor ha prometido es para ti. Él sabe que puedes tropezar, pero tú eres un siervo. No para los que le dicen Señor, Señor, pero no haces lo que Él te dice, sino para los que son siervos. ¿Ok? Versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y es precisamente el título que estamos viendo, ¿no? Tu palabra, mi delicia. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Fíjate qué palabras tan profundas está diciendo el salmista. En otras palabras, si la ley del Señor no llega en un momento a ser mi delicia o a ser tu delicia, vamos a perecer, brother. Para no perecer, su palabra tiene que convertirse en tu delicia. Ahora, ¿cómo se va a convertir su palabra en mi delicia? ¿Cómo puede convertirse la palabra de Dios en tu delicia? Si no, hasta el momento en el que tú y yo entendamos la necesidad de la palabra de Dios en tu vida, la urgencia, lo que te urge que la palabra de Dios llegue a tu vida, hasta ese momento se va a convertir en tu delicia. Antes no, bro. A veces no hemos entendido la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. No entendemos la urgencia que tenemos de buscar su palabra. Y no la buscamos. Y nos tardamos en buscarla. Porque no hemos entendido la urgencia. Estamos muy pasivos hasta que entiendes lo urgente que es. ¿Has tenido alguna situación urgente en tu vida que tienes que salir corriendo? Y es urgente, pero mientras de que no es urgente, tú puedes estar ahí. Hace algunos años nosotros tuvimos una urgencia, una situación urgente. Estábamos un día entre semana, estábamos en casa, estábamos sentados en el comedor, estaban mis dos hijos, estaban haciendo su tarea, eran ya más o menos como las 8 de la noche, ellos estaban haciendo su tarea y ya casi terminaban, y yo estaba igual sentado con mi esposa ahí en el comedor que tenemos, todos tranquilos. Me acuerdo que creo que ya íbamos a cenar y a dormir, o sea, estaba todo tranquilo. Y en eso mi esposa se levanta al cuarto de lavado, que lo teníamos en ese momento, como había que recorrer un buen espacio, varias habitaciones para llegar al cuarto de lavado, y va allá a su lavador, estaba lavando, y en eso se levanta Dani y la va y la sigue, se levanta corriendo, y todo estaba tranquilo, no pasaba nada. Hasta que de repente se escucha un golpe así muy fuerte, como que algo pasó, como si se hubiera roto algo. Y obviamente, como fue muy fuerte el golpe que se escuchó,
Yo estaba con Dana sentado en el comedor, pero cuando escucho ese golpe me paro rápido y voy a ver qué pudo haber pasado, y en eso pues me encuentro a Dani en el camino y venía agarrándose la cara porque al momento de salir a buscar a su mamá, por accidente, había chocado con la puerta, una puerta de cristal que teníamos ahí. Y obviamente como era de noche, pues no se dio cuenta, no se dio cuenta que estaba el cristal y chocó con la puerta, pero el golpe fue tan fuerte que la puerta se quebró por completo. No sé si tú has intentado romper una puerta de cristal, es difícil romperla. Pero el golpe fue tan fuerte que la rompió, y entonces él venía agarrándose la cara, todo ensangrentado, y no sabíamos exactamente qué era lo que le había pasado. Y cuando yo lo veo, pues de inmediato tú corres, y yo me acuerdo que Rosy regresaba de donde estaba, del cuarto de lavado, regresó y le pusimos una toalla en la cara, y en ese momento la urgencia era salir hacia el hospital corriendo, brother, porque era una urgencia. Antes no, porque estábamos sentados en el comedor tranquilos. Pero en ese momento donde ya hay una urgencia, tú tienes que salir corriendo. Obviamente después de todo lo que pasó, tú sabes que Dios es fiel, que Dios cuidó pues la vida de Dani, cuidó muchas cosas, ¿no? En otra ocasión te platico ya lo que vivimos médicamente hablando y todo eso, y podemos ver la fidelidad de Dios, pero lo que quiero resaltarte es la urgencia. Tú no sales corriendo, tú no vas a buscar de la palabra de Dios corriendo hasta que tengas una necesidad, hasta que tengas una urgencia. No vas a salir de aquí corriendo, brother. A veces así nos pasa con la palabra. La palabra está ahí y tú y yo no la buscamos. La palabra de Dios está aquí y a veces pasa desapercibida. Y no la buscas hasta que realmente tienes una urgencia, hasta que realmente tu matrimonio se está destruyendo, hasta que realmente tus hijos se están yendo, hasta que empiezas a ver una necesidad real en tu familia, hasta que entonces las cosas se mueven de tal forma que no sabes qué hacer, y entonces ahora sí recurres corriendo con urgencia a la palabra de Dios. Entonces en ese momento se vuelve tu delicia. Hasta ese momento, brother. Pero lo que te quiero decir es que no necesitamos esperar hasta un momento. Tú y yo no necesitamos esperar hasta que alguna cosa de estas pase para buscar de Dios. Pero a veces, como lo veíamos en salmos pasados, a veces va a ser necesario vivir ciertas situaciones para que nos muevan el tapete, para que tú y yo podamos buscar la palabra de Dios, podamos escudriñar su palabra. Pero si hoy que tú a lo mejor no estás pasando por alguna situación difícil, si hoy tú puedes buscar su palabra, búscala, brother. Si hoy tú puedes asirte de la palabra de Dios, hazlo. Porque la palabra de Dios es la única que te va a sustentar, es la única que te va a sostener, es la única que va a sostener tu familia, tu matrimonio, es la única que va a sostener tu vida. Y como comenzamos al principio diciendo, el Señor no nos dejó solos, nos dio provisión, nos dejó su palabra. El Salmo 119 se está encargando de decirnos que su palabra lo es todo en tu vida, es todo en mi vida. Y hoy se está encargando de decirnos la necesidad, pero no se va a convertir en una delicia su palabra si yo no la busco. ¿Cómo se va a convertir en una delicia si no la escudriñas? ¿Cómo se va a convertir en una delicia si no la lees? ¿Cómo se va a convertir en tu delicia si no la anhelas, si no has entendido la necesidad, la urgente necesidad que tienes de su palabra? Es una urgente necesidad, brother. Todas las cosas se están acomodando en los ámbitos políticos,
Todas las cosas se están acomodando para que el Señor, para la venida del Señor, todo se está acomodando. ¿En qué momento vamos a buscar de su palabra? ¿En qué momento vas a querer? Y la Biblia nos narra una parábola de 10 vírgenes, 5 prudentes que buscan de la palabra y 5 insensatas que de último momento van a querer buscar y ya no va a haber posibilidades de buscar, brother. Hoy tú y yo tenemos esa posibilidad de buscar de Dios. Búscale, que la palabra se vuelva tu delicia. Por eso el salmista dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y créeme, si no se convierte la palabra de Dios en tu delicia, vas a perecer en la aflicción. Vamos a caer, vamos a terminar pereciendo. Versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y cuando el Señor te ha vivificado, cuando el Señor te ha librado con sus mandamientos, lo último que tú quieres es olvidarte de sus mandamientos. Versículo 94 dice, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Tuyo soy, sálvame. Y nadie pide salvación si no la necesitas. ¿Has visto a alguien pedir auxilio o socorro en la calle? Pues a lo mejor en algún momento, ¿no? Alguien sale corriendo y te pide ayuda, ayuda. Es porque la necesita. Pero si no, no ves tú a la gente saliendo, corriendo, pidiendo ayuda si no la necesitas. El salmista está diciendo, Señor, sálvame. Tuyo soy, sálvame. Porque se está dando cuenta, entiende que necesita ser salvado. ¿Tú sabes que necesitas ser salvado? ¿Entiendes la necesidad que tienes de Dios? ¿Entiendes la necesidad que tienes de su palabra? Clama al Señor. Pídele al Señor que te salve. ¿Te das cuenta lo que necesitamos? Su palabra dice, porque he buscado tus mandamientos. El salmista ha buscado. Ahora, muy rápidamente, ya estamos terminando. Cuando el salmista dice, yo te he buscado, no está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Hemos aprendido que no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y déjame explicarte muy rápido. Cuando la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, se refiere a que antes de que tú y yo conociéramos de Dios, tú y yo no le buscábamos. La Biblia dice que el Señor nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí nos dio vida. Tú y yo no le buscábamos. Pero ahora que el Señor tomó la iniciativa, nos buscó, vino por nosotros y nos encontró. Pero ahora que el Señor nos ha buscado y que nos ha encontrado y que ahora le pertenecemos, ahora tú y yo debemos buscarle. Y hay múltiples pasajes que nos enseñan que tú y yo debemos buscar al Señor. Isaías 55 dice, busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Búscale. Hoy tú y yo sí debemos de buscar al Señor, ¿sí? No malinterpretemos estas cosas, porque incluso hay un canto que dice, yo te busco. ¿Lo has escuchado? Evitamos nosotros cantar ese canto aquí para no crear una confusión. Porque a veces tú y yo pensamos, yo te busco, yo te busco, yo te busco, y yo no busco a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Pero ¿sabes? Sí necesitamos buscar a Dios. Cuando la Biblia dice no hay quien busque a Dios, es porque Dios nos buscó a nosotros. Pero ahora que Dios nos ha encontrado, tú y yo tenemos que buscarle. Busca al Señor. Por eso el Señor también dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora es el momento en donde tú y yo tenemos que buscar al Señor. Busca al Señor, busca sus mandamientos. Versículo 95, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. Habla acerca de los impíos que quieren destruir a lo que tú y yo podemos enfrentarnos. No solamente los impíos son personas que quieren destruirte, porque a veces pensamos que en su momento, sí, los discípulos fueron perseguidos, sí, a lo mejor alguien quiso destruirlos, pero en este caso,
Hay todo un sistema de valores del mundo que puede destruirte, que quiere destruirte, y que la única manera en la que tú y yo podemos ser librados es a través de su palabra, buscando su palabra. Último versículo, versículo 96. A toda perfección he visto fin, amplio en sobremanera es tu mandamiento. Otra traducción decía, cuando dice a toda perfección he visto fin, decía, todo lo que vemos va a pasar, ¿no? Pero tus mandamientos no van a pasar. Lo que Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo lo que tú y yo vemos va a pasar, va a terminar, pero la palabra de Dios es lo único que va a permanecer, es lo único que, si tú y yo nos asimos de ella, nos agarramos de ella, nos aferramos a ella, es lo único que nos va a sostener. ¿Ok? Hasta aquí le vamos a dejar, vamos a orar.